Además, yo tenía una situación muy especial. Yo era jefe de redacción de un diario que era del yerno de Stroessner. En Alemania alguien dijo literatura periodística, literatura de marranos. ¿Es tan así, te parece? Fíjate que últimamente, yo creo que desde los años 50, cuando aparece Truman Capote haciendo A Sangre Fría, el connubio entre el periodismo y la literatura se ha hecho mucho más fuerte. Y a partir de ahí, varios grandes estilistas de la literatura incursionaron un poco en esa sutil línea divisoria del periodismo, del ensayo y de la ficción en sí misma. Tanto es así que hoy existe todo un género de la novelística que tiene mucho que ver con el ensayo, lo que llaman la novela non-fiction, la novela no ficcional. Y tiene que ver mucho con el periodismo. Ahí también confluye lo del periodismo narrativo, que es el periodismo del futuro, que es el periodismo del pasado y es el periodismo del futuro, que es lo que nos va a diferenciar del resto. Además, fíjate una cosa, los más grandes escritores, casi todos fueron periodistas. Roa Bastos decía, yo soy primero periodista, después escritor. Entonces, las diferencias entre periodismo y literatura pura son cada vez más pequeñas. Pero la escuela de periodismo no enseña a escribir bien. Algunas. Yo tengo la experiencia ahora de que en la facultad donde, sobre todo en una de ellas, insisto mucho en eso. El periodista debe escribir. Y pongo como ejemplo el tema de que nuestra generación es una generación de periodistas que viene de los libros. De los libros y de la bohemia productiva. Cuando cerramos el diario, en aquel tiempo que a las 8 o las 9 de la noche cerraba el diario y bueno, nos íbamos a tomar una cerveza o un café con los monstruos del periodismo. Nosotros los piqué. Ahí aprendíamos periodismo y aprendíamos vida. Porque esos grandes maestros como Casenave, Julio del Puerto, Néstor Morval Lubinos, José Antonio Bianchi, te hablaban del oficio, pero también te hablaban de la vida. Pero aprendías. No hay una especie de, en contraste con ese tiempo, no hay una especie de retracción de los maestros, de aislamiento, de no espacios compartidos como esos. El problema es la vorágine, la dinámica actual del periodismo. Yo ya comencé a sentir en los años 80 cuando era jefe de redacción, porque yo me acuerdo cuando yo era más joven, Bianchi te llamaba y decía, ¿quién hizo esto? Le decía, yo, señor, repítalo, no sirve. Y te ponías a escribir de nuevo y te volvía a corregir. Cuando yo fui jefe de redacción no había tiempo. Inclusive le decía, pues tráeme acá tu material, yo te lo rehago y chau, chau, chau. Y hoy es peor todavía, la dinámica es terrible. Hoy no hay horario de cierre. Hoy los periódicos son multimedias y son 28 horas al día que tenés que trabajar. Además podés debatirlo y corregirlo en línea. O sea, hay menos posibilidad de que un maestro se sienta a tomar un café contigo. Sí, es muy difícil. Además, esas mismas tertulias que habían antes en las redacciones, en los tiempos muertos que había, entre el primer pliego y el segundo pliego había media hora más o menos que vos te sentabas con los muchachos ahí, algunas ya entraban las masas, café, y te sentabas ahí en la redacción misma y ahí hablabas. O esas discusiones se formaban en la redacción. Hoy no, las redacciones son todas asépticas, parecen hospitales algunos diarios. Vos entras ahí, hay un silencio abrumador. Y antes entraba en la redacción y entraba primero sobre el humo del cigarrillo, y después con el ruido de la máquina, y después con los gritos de la gente pidiendo ayuda. Che, ¿te acordás de qué tal fecha? ¿Quién es fulano? Eso ya no existe. Bueno, son otros tiempos, no es ni mejor ni peor aquello. Pero sí se perdió un poquito esa vitalidad del periodista activo todo el tiempo. Y además capaz que también se pierde y probablemente se seguirá perdiendo esa cosa del periodismo que aporta más allá de la noticia, la actualidad, que aporta formación o instigación al conocimiento. Digamos. Sí, justamente esa es una de mis preocupaciones en mis clases, por ejemplo, que suelo insistir en que con la cantidad abrumadora de información que hay hoy día, porque que más que menos el siguiente periodista cuando lanza una información en Twitter o en Facebook, todo el mundo se cree periodista, y yo le digo, no, el que va a marcar la diferencia va a ser el periodista profesional que tiene formación profesional, formación intelectual y formación ética.
Entonces, para eso necesitas calidad intelectual, para eso necesitas leer y para eso necesitas saber redactar para darle aquello que el público necesita hoy día, el contexto de la información. Primero, la verificación de una información. La mayoría de las informaciones que levantan lo que se llaman periodistas ciudadanos, no están verificadas. No. Digamos, eso te hace meter la pata. Cuando veces anunciaban, falleció fulano tal, y que en paz descanse, que la luz perpetua, todo ese tipo de cosas. El tipo no murió. Un diario conocidísimo lo llamó a Galaverna al día siguiente preguntarle si murió. Sí. Y él con toda serenidad respondió que no. Felizmente no es muerto. Y felizmente para el público quería Galaverna. La historia, digamos, del periodismo, de la narración paraguaya en relación a personajes, justamente en estos días que se recuerda a Stroessner, tiene en Bernardo Neri Farina uno de sus principales protagonistas. ¿Qué transmite Stroessner? ¿Qué transmite Alfredo Stroessner? Una vez alguien me preguntó también, ¿puedes definirlo a Stroessner en una palabra? Y le dije, no, es imposible. Stroessner en un montón de situaciones. Y en cuanto a qué transmite directamente él, y bueno, transmite la necesidad de que debemos reflexionar sobre nuestra historia. Porque no es nomás descalificar a Stroessner, si el tirano, hoy ya no te sirve eso. No. Es cierto, hay una historia muy dolorosa para muchísima gente, hay mucha gente que todavía vive y que sufrió mucho ante el stroessnerismo, y a esa gente a la cual el nombre de Stroessner le crea cosas. Y en cambio hay gente que vivió muy bien ante el stroessnerismo y el nombre de Stroessner le trae nostalgias de aquel buen tiempo que vivió. Sí. Entonces hay sentimientos encontrados respecto a Stroessner. Y es muy difícil todavía analizarlo a Stroessner y al stroessnerismo en este tiempo, por las pasiones que hay. Mi libro es apenas, escribí un libro, el último Supremo, después escribí 5 libros más pedidos por las editoriales. Pero es apenas una crónica iniciática. Yo creo que la historia de Stroessner se va a escribir dentro de 30, 40, 50 años, cuando ya no existamos nosotros, y ya vengan historiadores con mejor formación y que no sientan esa pasión que te hace sesgar tu visión. Yo mismo yo escribí después de 15 años esta historia que escribí, y yo mismo tuve que aplacar mis propios sentimientos para tratar de ser un cronista. Claro. Salir de la trinchera, probablemente. Total, porque a mí me sirvió mucho mi gimnasia periodística. Es decir, el cronista que cuenta unas cosas para que la gente sepa qué pasó. Y eso es lo que yo hice. Entonces, es muy difícil. Yo tuve que aplacar mis sentimientos. Claro. Frente a Stroessner. Además, yo tenía una situación muy especial. Yo era jefe de redacción de un diario que era del yerno de Stroessner. Claro. Eso me creaba muchos sentimientos encontrados, inclusive confrontaciones éticas conmigo mismo. Pero es difícil escribir desde las nubes, finalmente, ¿no? O sea, se escribe desde el contexto de la realidad, ¿no? Yo lo que hice es contar todo lo que puedo probar que es veraz. Aquello que me dijeron, es información que yo puse, y aquellos que me trajeron documentaciones y todo ese tipo de cosas. Y además conté el Stroessner y el stroessnerismo, conté en un contexto que es muy importante, que viene ya desde el comienzo del siglo XX. Sobre todo el último Supremo es un libro que es la historia política del siglo XX. Porque no se puede contar Stroessner fuera de ese contexto. Decía nuestro amigo von Prieto, la historia no se puede cortar como un queso. Todo es una concatenación de hechos. Stroessner no surge por generación espontánea. Claro. Surge en un marco específico, en un contexto nacional, en un contexto internacional que posibilitó la aparición de Stroessner. Y sobre todo posibilitó su permanencia durante casi 35 años en un poder absoluto. Entonces, a mí, yo que escribí tanto sobre Stroessner, yo también tengo un montón de dudas todavía. Quien diga, yo conozco bien la historia, y no sé, tengo mis dudas, que conozca bien. Porque siempre hay... Y es saludable entenderlas. Claro, no, la duda es la base del conocimiento, la duda es la base de la sabiduría. El sabio es sabio porque dudó en un momento dado y porque sigue dudando y sigue buscando sus verdades, nunca se conforma con lo que le encuentra. Y en este tema de la historia también. La persona que cree que la historia está escrita, está hecha, no. ¿Vos crees que hay más
estronistas o más cultura estronista? Digo, más estronistas personas o hay una cultura estronista que es más... Yo creo que nunca hubo estronismo. El estronismo no es como el peronismo, por ejemplo. El estronismo fue una forma de actuar en un momento dado. Porque Stroessner no creó nada. No creó una ideología, no creó un sistema específico, sino se aprovechó de una costumbre largamente arraigada en el Paraguay. La búsqueda del caudillo. Totalmente. Nosotros no hemos tenido nunca periodos democráticos. Hemos tenido botoncitos democráticos. Ni aún en la época de los liberales que dicen los democráticos. No, esta no. O sea, aquello de 89 para adelante, el retorno de la democracia nunca fue tan... Nunca. ¿Qué retorno si nunca estuvo? Fíjate que en toda nuestra historia independiente, la primera vez que hubo una elección con dos candidatos fue en 1928. Y la segunda fue en 1963. Entonces, ¿de qué democracia anterior podemos hablar? Es imposible, ¿no? Y recién estamos comenzando a transitar por el tema democrático. Entonces, no tenemos nosotros una cultura democrática. No tenemos un patrón específico en el cual mirarnos. Entonces, lo que Stroessner hizo es más o menos sistematizar toda esa costumbre que venía. Es más, nosotros después de la independencia de 1811, no nos independizamos de todo. Seguimos siendo vasallos de dictadores de todo tipo de carácter. Es más, nos era cómodo ser vasallos, porque nos era cómodo que alguien nos dijera qué deberíamos hacer y qué hacer. O que alguien hiciera lo que nosotros debemos hacer. O alguien pensara por nosotros. Entonces Stroessner acumuló todo eso. Porque él no fue un hombre carismático, no fue un líder. Fue un hombre muy astuto y con un gran sentido de poder. Teutón, matemático, muy buen matemático, ajedrecista. El ajedrecista es el tipo que siempre tiene 3 o 4 jugadas por delante. Sí. Así Stroessner llegó al poder y así se mantuvo en el poder. Cosa que perdió en el 89. Yo consulté con mucha gente que a su alrededor y me dijo, se dejó caer. Otro me dijo, y Cueray. Ya no estaba. Pero entonces es muy difícil todavía hoy día enmarcar a Stroessner históricamente. Claro, se conoce todo lo que se conoce, pero todavía debemos aprender mucho de esa época. Claro. Sobre todo, creo que los sociólogos... Y la propia caída de Stroessner, no sé si coincidirás, Bernardo Neri Farina, con quien estamos hablando, no sé si coincidirás que la propia caída de Stroessner no fue el fin de una batalla de sectores políticos de oposición, digamos, ¿no? Sino estuvo marcada por una rivalidad economicista, incluso interna, y estuvo marcada también por un contexto regional, Alfonsín y compañía que empezaron a influir, ¿verdad? No fue el pueblo en las calles que tumbó a Stroessner, precisamente. No, hubo un desgaste, eso es innegable. Stroessner se desgastó desde adentro y desde afuera. Porque le pasó lo que le pasa a la mayoría de los dictadores. No se da cuenta del paso del tiempo y de los cambios que hubo. Además, hubo cambios en los 80, hubo cambios muy radicales en todo el mundo. La caída del muro de Berlín, la caída del Imperio Soviético, el fin de la Guerra Fría, que creó otro contexto. La paz caliente. La caliente Guerra Fría. Y no se dio cuenta en el 77, ya Estados Unidos cambió de pensamiento con Jimmy Carter. Y él seguía en lo mismo, no quería cambiar. Es más, él tenía un círculo que no le dejaba cambiar. Y él se sentía cómodo con ese círculo y ese círculo se sentía cómodo con él. Entonces, ese círculo se estrechó y perdió la visión del mundo global. Y así le fue. Cuando la gente comenzó a cambiar, el mundo comenzó a cambiar, ellos no cambiaron y el mundo les llevó por delante. Quiero volver a la literatura para preguntarme, ¿cómo haces para hoy, parado en febrero del 2020, explicarle a un chico de 10 años, 15 años, que tiene que leer clásicos de la literatura? ¿Cómo haces? Si vos le agarras a un chico de esa edad y le decís, tiene que leer los clásicos, lo más probable es que ese chico deteste los clásicos. Vaya partido de Cerro Olimpia. No lo va a hacer. Es decir, insuflar en un niño el amor a la lectura no debe partir nunca de una imposición.
no sé cuáles estrategias hay. Yo utilizo varias formas. Fíjate, yo tengo unas bibliotecas particulares más grandes de Asunción. Mis hijos y mis nietos no son grandes lectores, que digamos. Claro. Pero cuando yo hablo con mis alumnos o con otros chicos me preguntan o traen mis trabajos prácticos de literatura, y comienzo a hablarles nada más, contarles historias. Cuando vos le contás una historia a un chico y le decís, ¿querés saber más historias de este tipo? Acá hay un libro donde te cuentan la historia. Me ha pasado, me acuerdo muy bien, en la Feria del Libro Caguazú, cuando decía la Feria del Libro Caguazú, que se me acerca una chiquilina, unos 12, 13 años, y me cuenta que había visto unos videos sobre Tarzán. Y me preguntó, ¿quién es Tarzán? Yo me fui invitado ahí, y le dije, hay un libro de Tarzán, un señor escritor, se llama Edgar Rice Burroughs. Le di todos los nombres, le dije, inclusive le di un link donde iba a encontrar el libro. Esa chica me llama después y me dice, encontré el libro, leí el libro. Era es una genial, novela. me dice, es genial, da gusto. Me dice, pues yo ya sabía la historia, pero ahora que leí da gusto. Esa técnica yo aprendí de un profesor mío de literatura, se llamaba Félix de la Fuente, en el Colegio Monseñor Lasaña, donde habían grandes maestros de la enseñanza, sobre todo literatura. Pues un día el tipo entra, estábamos en tercer curso, pero tenemos 14, 15 años. El tipo entra en la clase, prende su cigarrillo, cuando todos los profesores fumaban en clase, se sienta sobre el banco y comienza a contar una historia. Y cuando termina el tipo, la historia nos dice, bueno, el protagonista de esta historia se llama Don Quijote de la Mancha. Nos habíamos matinado. Claro. De ese grupo de mitad y atorrante, que éramos por lo menos 10, nos fuimos a buscar Don Quijote de la Mancha. El maestro tiene un rol fundamental, ¿no? Es esencial, ese es nuestro drama. Como una profesora de literatura o profesor de literatura que no lee, va a querer decir a tu chica, al chico lee. Es como un centro delantero que no entrena en la semana. No puede meter un gol. O un técnico que jamás supo de fútbol nunca y que le va a enseñar el chanfle y todo tipo de cosas. Entonces, hay varios temas ahí. Pero hoy día yo creo que hay una ventanita muy linda. Las redes sociales. Muchos maestros no se dan cuenta de que las redes son nuestros aliados y no nuestros adversarios. Sí. Yo doy mis clases con el teléfono abierto a los chicos. Y cuando me preguntan tal cosa, profesor, ¿qué es tal cosa? Y busca en Google, poner tal pregunta y busca. O si no, digo, cuando hablamos de una personalidad, fulano de tal, Josefina Pla, busquen en Google y quién me da primero la biografía de Josefina Pla. Entonces, utilizan eso. Hay un escritor argentino, monologuista, se llama Hernán Cassiari, que escribió hace poco al respecto de una constatación que hacía él, que le dejó pasmado, y que dice que ya no es cierto que uno puede sostenerse durante 20 minutos leyendo, que su último tiempo de lector consuetudinario era de 7 minutos y de nuevo consultar las novedades del smartphone. Tiene mucho de razón, ¿eh? Entonces, de alguna manera es un círculo vicioso, porque ¿qué te sistematiza esa métrica? Que ya sale algún iluminado y te dice, no tenés que escribir nada que te sea más largo que tantas líneas. Entonces, no estamos ante el riesgo también de sintetizar tanto que nuestra literatura termina siendo homeopática en el futuro. O sea que hay un fenómeno que yo observo también. Yo utilizo mucho las redes para hacer un análisis psicológicamente. Antes yo no escribía largo en Facebook. Fruto de tu carrera periodística. Claro, yo sé sintetizar de ese tipo. Pero un tiempo hice una experiencia. La primera experiencia fue el año pasado, cuando alguien comenzó a hablar de Carlota Palmerola. Entonces yo tenía la historia de Carlota Palmerola porque había hecho una biografía sobre ella. Y puse en Facebook la historia de Carlota Palmerola. Larguísimo. Tiene 1500 me gusta. Un fenómeno. Y eso equivale por lo menos a 10 carillas. Claro. Pero una cosa que yo jamás pensé, cómo la gente se enganchó a esa historia. Entonces, no podemos generalizar. No vamos a decir todo el mundo, a todo el mundo le gusta cortito, a todo el mundo le gusta larguito. No. Hay bolsones y bolsones.
como mismo en la literatura, cuando decir los jóvenes están otra cosa en la pavada. No, no están así. Yo suelo ser miembro de jurados de concursos literarios de gente joven y algunas veces te quedas pasmado por el talento que tiene cierta gente joven, de 18, 20 años. De eso quiero hablar, porque hay con mucha frecuencia también, no sé si es una cuestión nostálgica o por aquello que se llama el fenómeno de la época dorada, tendemos a decir, no, pero hace 40 años no, estaba Roabasto, estaba, pero Roabasto también fue un pendejo en algún momento. ¿Tenés esperanzas en las nuevas jornadas? Cuando un tipo me dice, antes era tal, ese tipo ya lo aparto. Se quedó. Antes era antes. Sí, se quedó. O cuando dice, antes la vida era así. Fíjate una cosa, entre paréntesis. Vos escuchás tango de 1920, 1930, se quejan de los jóvenes de esa época. Siempre los viejos se quejan de los pendejos. Pero son los viejos que no entienden el tiempo. Porque nosotros como nos fuimos pendejos fuimos tan jodidos como los pendejos ahora. Claro. ¿Por qué le vamos a echar la culpa a ellos de cosas que nosotros hacíamos? Sí. Nosotros mejor algunas veces les acusamos, les condenamos porque sabemos lo mal que hicieron porque nosotros habíamos hecho lo mismo. Yo te digo que yo tengo no tanta esperanza, yo tengo una certeza de que hay una gente joven. En este momento hay un intercambio generacional en la literatura de gente entre 20 y 45 años. Hay muchísimos valores nuevos. El problema es que en la sociedad no se da cuenta de eso nomás, porque la literatura trasciende poco, porque este es un país donde no hay, por ejemplo, apoyo estatal para la difusión de la literatura. Nadie es campeón porque publicó un libro. No. En su pequeño círculo sí. Sí. Pero nosotros tenemos mucha inteligencia individual, pero no tenemos inteligencia colectiva. Eso es lo que tenemos que formar. Y eso se forma desde el Estado. No se forma por impulsos individuales y grupales. Entonces eso hace falta. Hace falta una ley de libro que difundan los libros, que en los colegios se lea a los escritores jóvenes. Tenemos un ejemplo. Mónica Bustos ganó el premio Roabastos a los 26 años de edad con una novela que se llama Chico Bizarro y las moscas. Una novela excepcional. Debería ser una rockstar ella. Y no. Puede. Es más, en el Colegio Santa Clara prohibieron su libro porque tiene una escena de lesbianismo o lo estilo. Cosas que... Y ella vive en México. Entonces, hay muchísima gente que escribe muy bien, que está publicando inclusive. Pero falta eso que la sociedad se encuentre con sus creadores. Sí. Y eso se arma de acuerdo con un plan global. En nuestro país, el Ministerio de Educación y Cultura tiene un plan de lectura que jamás implementó. Entonces, si no hay un impulso del Estado para el fomento de la lectura, como ahora está haciendo el nuevo gobierno argentino, Macri había desechado todos esos planes y ahora vuelve, porque es necesario. Es un plan que hizo Membo Giardinelli y que lo desarrolló él aquel de la revolución en Bicicleta, sí. Y entonces vuelven a distribuir libros. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño en el colegio, el joven en el colegio, se familiariza con sus escritores y los va conociendo. Hoy vos a un señor ejecutivo de 30, 40 años le preguntás, che, me pasó a mí, yo hice la prueba, dame 5 escritores paraguayos. Roabasto, te dice el tipo. Pues Roabasto, y comienza a rascarse la cabeza, y Roabasto, y es un tipo de nivel así. Mira, una de las cosas que sí me parece, digamos, sobre la cual tenemos que, gente como vos tendría que hablar muy en serio como referentes, es tratar de explicar para qué sirve leer, para qué sirve, o sea, vivimos en una sociedad que cada vez va a ser más exacta y cada vez más bárbara al mismo tiempo, porque por el abandono de la lectura. ¿Para qué sirve leer? Una experiencia que tuve hace 2 años con mis alumnos. Yo enseño expresión oral y escrita y técnicas de redacción en la Facultad de Derecho, y yo les hago leer literatura a los chicos. Y un día sale uno me dice, profesor, ¿para qué nosotros vamos a leer literatura si vamos a ser abogados? Entonces, me armé de paciencia y le comencé a... Una vez en un taller de radio, di un trabajo de escritura, de redacción, y alguien vino con su hoja y me dijo, señor, me hará mañana meter radio, sí, porque no quiero escribir. Entonces comencé a explicar en la clase que el primer detective en la historia
nace en un cuento. Los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe. Él crea un personaje que se llama Auguste Dupin, que es el primer buceador, investigador Sabueso. que utiliza el cerebro y no la fuerza. A raíz de ese cuento, Scotland Yard crea una división de detectives, investigadores. Ya no son los policías que van a atropellarte La y a famosa pegarte. inteligencia. La inteligencia. Y cómo va deduciendo e induciendo de pequeñas pruebas, una manchita en la pared, esa es una prueba que hay que seguir, o es una pista que hay que seguir. Entonces, a partir de ahí comienza a desarrollarse todo. A partir de un personaje, de un cuento, comienza a desarrollarse toda una técnica. Scotland Yard la desarrolla y además, a raíz de eso también, los abogados criminalistas, los abogados investigadores, van siguiendo la huella de este personaje. Ese personaje, Auguste Dupin, después da pie a otro personaje que se llama Sherlock Holmes, es más conocido todavía. Y a Hercule Poirot de Agatha Christie. Entonces, la literatura siempre se adelantó a la técnica, a la tecnología y a las formas de pensar inclusive. Porque en el Paraguay también tenemos un pensamiento peyorativo, dice, novela pea. A propósito de novela ¿no te parece que hay una especie de temor a ficcionar? Hoy estábamos reflexionando al respecto que está tu rescate y el rescate de otras personas como Mengo, Boxia, por ejemplo, pero todavía me parece que falta una carga más importante de ficción al respecto del fenómeno Stroessner. Eso es cierto. Una de las primeras grandes novelas sobre el estronismo fue el que hizo René Ferrer con La Querida, por ejemplo, que es ficción pero basado en hechos así. Justo eso que te decía, hay un sentido peyorativo respecto a la ficción. Es, no, novela pea. Pero en la ficción, vos podés llegar en la profundidad a la que no pueden llegar los historiadores. Claro. Hace poco, un ejemplo, Alcibiades González del Valle lanzó su novela El dolor de Barrett, la historia biográfica de Rafael Barrett. De un imprescindible. Yo conocía a Barrett porque hacía sus obras, pero nunca pude entenderlo totalmente a Barrett, así como lo entiendo ahora a raíz de la novela de Alcibiades. Porque el narrador entra en los entresijos donde no puede entrar el historiador, que tiene una metodología y mira desde fuera, como diseccionando, pero el narrador se mete dentro. Otro ejemplo se lo dar a la gente es que a mí me costaba entender todo lo de la guerra de la Triple Alianza. Cuando entendí todo eso, después de leer la novela de Juan Bautista Rivarola Matos, Diagonal de Sangre, ahí entendí el contexto global. Maestro, no podemos despedir esta entrevista sin hablar de fútbol. ¿Te figuraste alguna vez que ibas a terminar de entender si fue penal o no fue penal mediante un robot al costado de la cancha? Vos sabés que contrariamente a lo que pensaría, que sea un tipo tradicional, me gusta el VAR. Apoyo totalmente el VAR. Sobre todo después de haber anulado el gol a Cerro. Pero sí, porque siempre hubo grandes injusticias en el fútbol. ¿Te acordarás aquella Copa del Mundo de Inglaterra? Donde la pelota rebotó un metro antes de entrar y con ese gol, entre comillas, Inglaterra fue campeón. La mano de Dios. Y después la mano de Dios. A pesar de que la mano de Dios tenía otra cara. Corroboró, tenía otra cara emocional y además corroboró. Se desquitó Maradona con ese gol que... Sí, fue justicia. Pero yo creo que la tecnología es importante. Ahora, toda tecnología está en manos de seres humanos. También. Puede haber errores, puede cometer, pero yo creo que el rango de errores va a disminuir. ¿Te sigue gustando el fútbol? ¿Seguís muy de cerca? Yo no concibo el mundo sin fútbol y sin libros. Son dos mundos que para algunos corren paralelos, para mí corren juntos. Yo no puedo vivir sin fútbol. No me voy más a la cancha ahora, por una cuestión así ya, viste, la edad, todo tipo de cosas. Y además tenés la ventaja que en el televisor ves la jugada 3 o 4 veces y todo ese tipo de cosas. Yo tengo un lindo ejercicio que conocen acá los miembros de mi equipo. Yo me voy a la cancha de la esquina de mi casa antes de ver los partidos oficiales. Y es muy lindo ejercicio.
Porque vos ves el partido de los gordos del barrio y compañía, que hoy en día ya tiene árbitros uniformados y todo lo demás, ¿verdad? No, hoy ya juegan chucha, antes jugaban Claro, descalzo. entonces vos tenés el fútbol, el fútbol de la gente que sueña jugar al fútbol y el fútbol de la gente altísimamente, pues el fútbol está muy profesionalizado, ¿no? Sí, pero no pierden nunca. No pierden, la pasión no pierde. Yo cuando veo a un tipo que gana 10 millones de dólares anuales, 10 millones de dólares anuales, y llorar porque erró un gol o porque hizo un gol, ese Te tipo está devuelve. mucho más por encima. A ese devuelve. tipo en ese momento no le importa la plata que gana. Devuelve, Está por encima del dinero, del profesionalismo. Y cuando dicen, oye, no, hoy el fútbol es una mafia, será mafia para algunos, pero para el tipo está jugando, el tipo está viendo, no, es su pasión, es su forma de ver, Sí. es una forma de ver el mundo. El deporte es una forma de ver el mundo. Entonces, aquel para mí que prescinde del fútbol, de la poesía y de la música, tiene grandes déficits en su vida. Gracias.